Pienso que soy un hombre de suerte. Cuando empezó todo me mandaron arriba, al altillo, que como nunca se usaba tenía las ventanas rotas y el techo lleno de goteras. Pero lo entendí. Las órdenes venían del gobierno y había que respetarlas o nos cerraban el orfanato. La enfermedad esa andaba suelta y los niños debían mantenerse a cierta distancia y no tocarse por nada del mundo, o si no cuando cayera en la inspección nos iban a llevar a otra institución. El 2 metros, me decían a mí. El 2 metros. Ni mi nombre verdadero debían saber. Me sobraba media pierna por fuera de la cama y cuando comíamos los codos me llegaban de cabecera a cabecera. Si alguien ocupaba mucho espacio en este lugar, era yo. Así que cuando la directora Clelia me miró y me hizo un gesto como de vos 2 metros sos candidato a que te lleven, agarrá tus cosas y andá para el altillo, no dije ni mu. Cuando llegó el inspector, revisó todas las piezas, todas las camas, como buscando algo. A mí me dolía la panza de los nervios. Los iba espiando desde el techo sin hacer ruido. Retorcijones tenía. ¿Estos son todos los chicos?, preguntó. Efectivamente, le dijo Clelia. Muy bien, y empezaron a firmar unos papeles que traían. Yo no sé si fue porque por un momento me relajé o que el retorcijón no era por nervios, pero la cosa es que ahí, sin aviso, se me escapó un cohete que hizo que todas las miradas apuntaran al techo. ¿Y eso? La madera que cruje, dijo Clelia. 2 metros se cagó, se escuchó en el medio del silencio. Y lo que vino después fue una carcajada general que hasta a mí me dio risa. ¿Quién es 2 metros?, preguntó el inspector bastante molesto, ¿viste? Y ahí nomás empecé a bajar asustado la escalera ¿y este qué hace acá? Y de repente Clelia de la nada dice con voz fuerte y segura: justamente el joven 2 metros el que nos permite certificar la distancia oficial que nos exige el ministerio. Cuando tenemos dudas viene 2 metros, se acuesta en el piso y nos quedamos tranquilos. Pues después vinieron las notas en los diarios, las fotos con el intendente, los viajes a otros pueblos. Yo distancié en hospitales, distancié en escuelas, distancié en inauguraciones. Hasta la mujer del intendente me quería siempre con ella para distanciar en sus actividades sociales. Y ahí iba yo, con un traje oscuro que me hicieron y luego le agregaron casco, codera y rodillera. Cuando me decían distancia aquí, por favor, yo iba y me acostaba y todos aplaudían. Ese aplauso, me llenaba el pecho. Y yo nunca le fallé, nunca le llegué tarde ni me negué a distanciar. Aún en el agua cuando fue lo de la pileta municipal, o en la reapertura del criadero de chanchos. Ahí estaba yo, firme con mi uniforme. Después llegó la vacuna y con ella poco a poco fue mermando la demanda y a los meses ya ni se hablaba de distanciamiento. Pero bueno, con la plata que habíamos ganado arreglamos los vidrios del altillo y tapamos las goteras. Hasta la mujer del intendente me hizo hacer una cama de mi tamaño, pero como no pasaba por la puerta la dejamos afuera para que jueguen los chicos. Pero como soy hombre de suerte, como dicen, por suerte el colchón entró.